Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará audios, videos y apuntes, que ya, por cierto, los apuntes ya los puede usted encontrar en varios idiomas. Si tiene usted familiares que hablen inglés, francés, etcétera, puede usted ya enviarles la página para que ellos vayan aprendiendo Torah. Ya no va a haber un obstáculo para no aprender Torah. Todos aprender Torah. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Hagámoslo pronto porque el tiempo se está acercando. Vamos a iniciar con las parashot de Bereshit. Bereshit es lo que se ha conocido como Génesis, pero lo correcto no es Génesis, sino Bereshit, que quiere decir en el principio. Entonces, aclarado que no es Génesis, sino Bereshit, que quiere decir en el principio, empezamos con la parashá Ahad, que quiere decir uno. Dentro de Bereshit está contenida toda la historia bíblica, toda la historia de la Tanaj. Desde la creación del universo, el regreso del Mesías y el mundo restaurado. Nada más dentro de puro Bereshit, puro Génesis, por así decirlo para que se le entienda Bereshit, está el resumen de la Biblia. Desde la creación del universo, el regreso de Mashiach, Yahshua, y el mundo restaurado. Todo lo anuncia Yahweh desde antes. Vamos a Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9 y 10. Cuando lo tengan me dicen amén, mis amados. Dice la Tanaj, a quienes le vi los profetas, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. El 10, que anuncio lo por venir desde el principio, Bereshit. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, alabado es su nombre. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, todos el 10, por favor. Amén. Baruch Hashem. Ahora, la primera letra de la Torah es Bet. No se trata de que si no sabes hebreo, no sabemos, yo lo estoy aprendiendo todavía. Me falta mucho. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bau, Sayin, Het, Te, Yod. Entonces, anoten por favor, mis amados, tal cual lo voy a dictar. La primera letra de la Torah es Bet. Es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y en hebreo, Bait, la fonética, la letra B grande, A y T, Bait, significa casa, hogar. Entonces, fíjense muy bien, la primera letra de la Torah es Beit. Y Bait quiere decir casa u hogar. Por lo tanto, está indicando Hashem Yahweh que Él edifica el universo como su hogar. Esto es muy importante. Estas parashot se dieron aproximadamente hace ya casi 2 años. En aquel entonces a todos, empezando por mí, a todos nos faltaba mucho, saber mucho más, todavía nos falta mucho. Pero yo siento que ahorita nos va a costar menos trabajo a todos entender bien. ¿Amén? Ahora, si la segunda letra del alfabeto hebreo es Beit y empieza Bait con esa letra que quiere decir casa u hogar, entonces está edificando el Eterno el universo, no la tierra.
no la tierra, sino el universo como su hogar, aunque Él es eterno. Vamos a Isaíahu 66:1. En Isaíahu 66, verso 1 dice lo siguiente. Cuando lo tengan me dicen amén para que vayamos entendiendo todos. Aleluya. Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pues por lo tanto es algo ridículo que el Eterno quepa en una hostia. Aleluya. Sí, eso está declarando desde el principio en Bereshit, que Él es creador de todo y que el hogar es el universo. Entonces, por eso hemos ministrado que cuando alguien nesea en algunas o en toda la Torá, no tenemos siquiera por qué contender con esas personas. Queremos enseñarle al pueblo cristiano. Pero si el pueblo cristiano se porta hostil con nosotros por creer en el único Elohim verdadero, mencionar su nombre verdadero, guardar el día verdadero, guardar las fiestas que el Eterno demanda de su pueblo, no tiene caso contender con personas que no quieren aprender la verdad. Vamos a Mateo 5, verso 34. Es muy importante que tú vayas anotando bien para que después me ayudes a ministrar, no solamente los ancianos, sino toda la quejila. Mateo 5, verso 34 y 35. Está hablando Yahshua HaMashiach. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Así que no está hablando de que la casa de Yahweh será la tierra, sino el universo. Ahora, vamos a Hechos, por favor, Hechos 7:48. Hechos 7:48 y 49. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendito es Yahshua HaMashiach. Hechos 7:48 y 49. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Adón. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces también es ridículo que el Eterno habite en un templo hecho por manos humanas. Él no habita acá. Él se hace presente por medio de su Shejinah, su presencia divina, en la Kehilá. Porque el templo ahora eres tú, soy yo, que hemos creído en Yahshua como Mashiach. Tenemos el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, pero el hecho de decir, bueno, en este templo vive el Señor, es algo ridículo. El Señor no vive en un templo hecho por manos humanas, lo estamos leyendo con nuestros propios ojitos. Él se hace presente con la Shejinah. Ahora, en el principio, o sea, Bereshit no inicia con Aleph, que es la primera letra, porque Aleph es la letra que representa al Creador del universo. Por eso el alfabeto hebreo empieza con esta letra preciosa, Aleph. Entonces, no quiere decir que el nombre de Yahweh se escriba con Aleph, pero es representativa del Creador. Elohim existió antes de la creación, debe habitar entre su creación y estará íntimamente ligado, relacionado con su creación. Entonces, Elohim, Dios, Elohim es lo correcto, existió Yahweh antes de la creación, debe de habitar entre su creación, por eso decía que aquí se hace la presencia divina, la Shejinah se hace presente, valga la redundancia, pero Él no habita aquí.
Él no habita aquí. Y Él estará íntimamente relacionado con su creación. Vamos al Salmo, Tehilim, Salmo 95. Bendito es Yahshua HaMashiach. En el Salmo 95, voy a leer del 3 al 5. Hay algunas malas traducciones, y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Salmo 95, verso 3 al 5. Cuando lo tengan me dicen, amén. Porque Yahweh es Elohim grande y Rey grande sobre todas las potestades. No dice sobre todos los dioses, porque no hay varios dioses. Y se está refiriendo a las potestades angelicales de Él. Porque Yahweh es Elohim grande y Rey grande sobre todas las potestades. No dice dioses en el original. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Alabado es su nombre. Fíjate muy bien la profecía aquí, tierra seca. Después vamos a ministrar sobre eso. Ahora, vamos al Salmo 50, verso 10, al Salmo 50, verso 10. Para los que tienen su Tanaj original en hebreo español, mañana por favor traigan un marcatextos de esos amarillos y pasan conmigo a la oficina para que yo les muestre otras cosas muy bonitas, muy interesantes. Para los que tengan la Tanaj de hebreo a español. Salmo 50, verso 10 al 12. ¿Lo tienes? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Alabado es Yahshua HaMashiach. Entonces hace poquito estábamos ministrando sobre el aborto. Y decíamos que muchas mujeres dicen que ellas tienen derecho sobre su cuerpo. No, decíamos que su cuerpo ni siquiera les pertenece. Es de Yahweh. Sean salvas o no sean salvas. Todo es de Yahweh. Aleluya. Ahora, el testimonio de la Torah es claro. La creación vino a existir por el deseo intencional y la palabra de Yahweh, y no por una explosión como lo explica Darwin. Vuelvo a decir, el testimonio de la Torah es claro, que la creación del universo, nada más de la tierra, del universo, vino a existir por el deseo intencional de Yahweh de hacerlo. 1, 2. Y por la palabra de Yahweh. Por eso se hizo la creación. Por eso Él hizo la creación. Por eso Él hizo el universo. Y no por una explosión. Ministraba yo hace tiempo que las explosiones solamente dan desorden. Una explosión da desorden. Y el mundo está ordenado. Cómo gira la tierra, cómo se traslada, los movimientos del sol, los movimientos de la luna, de todos los planetas y de galaxias que ni siquiera tú y yo conocemos. Entonces las explosiones dan desorden. Y el Eterno es un Elohim de orden. Aleluya. Entonces, ¿por qué fue creado todo? Porque Él lo deseó y porque lo dijo su palabra. El soplo del Altísimo, su ruaj. Su ruaj. Ruaj se ha considerado como una mala traducción que sería viento o aire. No. Más bien es soplo. Soplo. Por eso dice sopló sobre Adán y eso lo vamos a ver después. El soplo de vida. Ahora, una nota importante. Pongan mucha atención. La sustancia de toda la creación se hizo el primer día, valga la redundancia, de la creación. La sustancia de toda la creación se hizo el primer día de la creación. Valga la redundancia. Entonces, la sustancia de este material con que está hecho este estuche de lentes, la substancia se hizo el primer día de la creación. No después. El Eterno va tomando del primer día de la creación
Y permite entonces así que el hombre transforme lo que él creó y entonces puedan salir un estuche de lentes de plástico o de piel. Pero todo fue el primer día de la creación, la sustancia, la sustancia. Pongan mucha atención en eso. Entonces vamos a Bereshit 1:1. Que lo correcto es así, Bereshit. Porque Génesis viene de genes, de genética. Y aquí no tiene nada que ver la genética. Es la creación del Dios Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Génesis, Bereshit. Para los nuevecitos que le vayan entendiendo. El Pasuk 1, el versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. A ver todos, amén. El Pasuk, el versículo, en el principio, no nada más es que creó los cielos y la tierra. Creó la sustancia de todas las cosas. Voy a poner un ejemplo, aunque lo vamos a ver después. El hombre fue hecho de Adamá, de la tierra, de la tierra. Entonces la sustancia con la que hizo al hombre fue hecho el primer día de la creación. Aleluya, aleluya. Este material, hermanos, Agim, echa la lamparita, lo he ministrado yo hace 2 años, con el material que está hecho, fue la sustancia para que hicieran esta lámpara, fue hecha el primer día. El talit que portamos los varones que tenemos el pacto de Abraham vino, la substancia fue hecha el primer día, el primer día, el primer día. Ahora, pongan mucha atención, anoten por favor. Estaba presente la substancia, pero no estaba distinguible. Estaba presente la sustancia de todas las cosas, pero no estaba distinguible. En aquella época de Noé, un ejemplo, cuando se iba a pensar que el hombre iba a poder utilizar unos lentes. No, ni siquiera, pero ya estaba hecha la sustancia con la cual después se maquilarían mishkafán, las gafas, los lentes. ¿Amén? Entonces, ¿estaba presente la sustancia el primer día? No oigo, ¿estaba presente la sustancia el primer día? ¿Estaba distinguible? No estaba distinguible. Vamos a leer Bereshit, capítulo 1, Perek, capítulo 1, Ahad, Pasuk 2, Shtaim, en hebreo, 2, Shtaim. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, al decir que estaba desordenada, no es tanto que estuviera desordenada como tal, en cuanto a que Elohim sea desordenado. Eso no tiene nada que ver con la Torah original, sino que las sustancias no estaban distinguibles. Ya estaban todas las sustancias. ¿Amén? Ahora, aquí el creador del universo, Yahweh Sebaot, Yod-Heh-Vav-Hei, aquí el creador hace divisiones y distinciones. Eso lo ministramos hace 2 años. Entonces, el eterno Hashem Yahweh hace divisiones y distinciones. Porque Elohim, Yahweh, es un Elohim, es un Dios, es un Elohim de distinción, de distinción. Ahora voy a hacer un paréntesis. Si tú fuiste llamado y escogido, es porque el Eterno en su gran rahamín, en su gran misericordia, te distinguió. Pero no es por tus méritos ni por los míos, sino por su rahamín, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Entonces Él nos distinguió, Él nos distinguió. Vamos a ver cómo entonces ya estaba hecha, digamos, la sustancia de todas las cosas, y entonces el Eterno empieza a dividir y a distinguir las cosas. Vamos a Bereshit 1, 3 y 4. Shalosh, 3. Arba, 4. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la
luz. El 4. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Ahí empieza entonces ya la división, la distinción. Él empieza a separar. ¿Se va entendiendo? Vamos al 6 y al 7. Shesh, Sheba. 6, Shesh. Sheba, 7. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Aquí vemos otra división y otra distinción. Otra división y otra distinción. Pero ya estaba todo, la sustancia ya estaba desde el primer día de la creación. Vamos a ver el verso 9. Pasuk 9. Dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Te acuerdas? Tierra seca. Del Tehilim. Aleluya. Y fue así. Entonces, el primer día de la creación es hecha toda la creada, valga la redundancia, toda la sustancia, pero él empieza a dividir. Bendito es su nombre. Vamos al verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim que era bueno. Voy a hacer un paréntesis acá. Por eso las mezclas no son buenas, decíamos. Los injertos no son buenos porque debe ser según el género. Eso es lo que marca el Eterno y eso es lo que hay que obedecer. Entonces, si tú puedes evitar, no si tú puedes, haz el esfuerzo de evitar comer injertos, vas a tener más bendición. No comas injertos de mandarinas, no comas injertos de naranjas, no comas eso y tendrás más bendición. El Eterno nos está dando las instrucciones. ¿Te das cuenta, mi amado, nada más con este poquitito que tú y yo hemos, para gloria de Yahweh lo decimos, no para nuestra gloria, con este poquitito que hemos aprendido ahorita, ¿te das cuenta cómo está el mundo sin Torah, sin nada? Están perdidos, sin Mashiach, Yahshua, sin esperanza, ajenos a los pactos, ajenos a la ciudadanía de Israel. Tremendo. Vamos a ver el Pasuk 18. ¿Lo tienes? Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno. Eso lo vamos a ver cuando veamos la creación de las lumbreras. En el 14 dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y entonces en el 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno. Vamos a entrar a profundidades de la Torah. Ahora, la primera distinción que hace el Creador es entre la luz y la oscuridad. Esa es la primera distinción que hace el Eterno. De toda la creación, mis amados ajín, mis amados hermanos, de toda la creación, la primera distinción que hace el Creador es entre la luz y la oscuridad. Quiero que veas ahí en Bereshit capítulo 1, el verso 3 al 5. Ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer para que quede grabado. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Esa es la primera distinción que hace el Eterno. No hace distinción primero de árboles ni nada de eso. No. Y llamó, el 5, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana, horario del Eterno, no horario romano de 12 a 12. Porque en el libro del profeta Daniel dice que el espíritu del anti-Mashiach vendría a cambiar los tiempos.
Y entonces por eso se mide en el horario romano de 12 a 12. Pero ese no es el horario del Eterno. Ahorita ya estamos en Shabbat. Y nos gozamos por ello. Vuelvo a repetir. La primera distinción que hace el Creador, valga la redundancia, de su creación, es entre la luz y la oscuridad. Ahora, pongan mucha atención. Los que ya recibieron esta lección, qué bueno, y te va a servir de repaso. Los que no, les va a ser también de mucha bendición. Las lumbreras, primero debemos entender que no fueron creadas sino hasta el cuarto día. Entonces aquí, cuando dice luz y cuando dice tinieblas, no está hablando del sol y la luna. No está hablando. Está hablando ahorita, entonces las lumbreras fueron creadas el cuarto día. Eso también tiene un fin profético, el Mashiach, Yahshua. Entonces, esta luz a la que se refiere Hashem, Yahweh, es muy diferente de la luz del sol. No tiene nada que ver con el sol. Cuando tú y yo no teníamos ojos hebreos, no estudiábamos la Torah, no guardábamos el verdadero día, que es el Shabbat, no guardábamos las fiestas, no mencionábamos su verdadero nombre, Yahshua, Yahweh. No entendíamos nada, nada. Nada más de los 3 primeros pasukim, versículos de Bereshit, no entendíamos nada. Eso es lo que nosotros queremos explicarle y por amor y sin ningún interés económico, explicarle al pueblo cristiano que conozcan la Torah, la maravilla de la Torah, la grandeza de la Torah. Aleluya. Ahora, Elohim pone el valor de bueno sobre la luz, cuando la distingue, pero no pone el valor de bueno sobre las tinieblas, sobre las tinieblas. Entonces anoten esto, por favor, aunque está siendo grabado. Quiero que por favor cada familia de Bakashá, por favor, tengan cada grabación de todas estas enseñanzas, porque va a ser una riqueza que vas a tener en tu hogar. Elohim pone el valor de bueno sobre la luz, pero no sobre las tinieblas. Vamos al verso 4. Bereshit 1, verso 4. Y vio Elohim que la luz era buena, pero ni siquiera toma en cuenta las tinieblas. Porque ni siquiera le pone que las tinieblas son malas, al menos en este pasú. Y separó Elohim la luz de las tinieblas. Punto. Las separó, las distinguió. Eso es lo primero que hizo el Eterno. Por lo tanto, luz y tinieblas no pueden juntarse, sino que Yahweh desde el principio las separa. Las separa. Entonces, poniéndolo en práctica, tú no puedes tener amigos que no amen la Torah de Yahshua, porque te pueden contaminar con majaderías, con groserías, con esto, con el otro. Entonces tú ya estás en la luz, Yahweh, Yahshua. Tú no tienes nada que ver con las tinieblas, porque recuerda, no se está refiriendo al sol y la luna, nada. Eso fue creado hasta el cuarto día, hasta el cuarto día. Entonces las tinieblas, la luz y las tinieblas no pueden juntarse, sino que Yahweh las separa. Ahora, pongan atención, si Yahweh las separa desde el principio de la creación, Bereshit, ¿quiénes somos tú y yo para tratar de juntar la luz y las tinieblas? Nadie, no somos nada. Él las separa, las separó desde la creación. Tú no puedes estar con un bebedor de alcohol, solamente para ministrarle la Torah y que no esté borracho, porque si está borracho no va a entender nada. Y te va a acabar maldiciendo, y él se va a maldecir, lógico. Entonces, no tenemos nada que ver con las tinieblas. Por eso, ahora tú ya entiendes, tú que eres nuevecito en esta quejilá, ¿por qué soy tan exigente? ¿Por qué somos tan exigentes aquí? Porque entendemos este principio. Y si la persona no entiende ni siquiera el principio, Bereshit, los 3 primeros pasukim, no va a entender nada, siempre va a ser un rebelde y se va a ir al mismo infierno. Porque siempre trata de mezclar lo kadosh con lo profano. Y Yahweh aborrece eso.
El hecho de decir no cenas de Navidad, no nada más es, pues no cenas de Navidad y ya, no cenes en Navidad y ya, no, nada más es eso. Es que aquí está la clave de todo. ¿Qué tenemos que hacer con los que no quieren nada? Con la verdad de Yahshua. Amén. Y ya hemos ministrado que en diciembre no nació Yahshua, nació Tamuz, un hijo del diablo, para que se entienda. Entonces cada vez que las personas cenan, están celebrando eso. Y dicen, no, yo lo hago para Jesús, así dicen ellos. El nombre no es correcto para empezar. Y no nació ese día. Entonces, desde el principio el Eterno está diciendo, luz y tinieblas. La luz es buena. Y de las tinieblas ni siquiera pone un adjetivo. Bendito es su nombre. Alabado es su nombre. Ahora, veamos la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Aleph. Es como si fuera una X, que no es exactamente una X, no se ve hasta allá, pero tú lo puedes encontrar. Por favor, saquen de internet si quieres algún alfabeto, que no es lo más correcto, pero para que se le entienda, hebreo, porque alfabeto viene de alfa y no es el nombre correcto, sino las letras hebreas, para que tú veas eso. Entonces, vemos que la primera letra del alfabeto hebreo, dije alfabeto para que se entienda, es Aleph. Y ya hemos visto que representa a Yahweh. A Yahweh. Ahora, en el antiguo hebreo, para los que han estado estudiando hebreo, en el antiguo hebreo, Tav, que es la última letra del alfabeto, para que se entienda hebreo, es la última letra y es un dibujo de una X o cruz. Es decir, no está exactamente así como cruz, sino está inclinada así. Eso tiene también un trasfondo profético muy profundo. Decía yo entonces, para que vayan quedando claras las ideas, en el antiguo hebreo, Tav es la última letra, decía yo, y es el dibujo de una cruz o de una X, pero más bien es una cruz así inclinada. Y esto es igual a signo o contrato. Por lo tanto, al estudiar, valga la expresión, el alfabeto, Aleph al Tav, quiere decir que es el Elohim del contrato, el Elohim de la cruz. Fíjate muy bien cómo desde el principio, el Eterno declaró todo esto. Por eso decía yo en el inicio de esta prédica, de la Parashá Ahad 1, es que el Eterno está dando toda la historia de la redención en el primer libro que le dio a Moshe. En el primer libro. Entonces es un Elohim de contrato. Ahora, vamos a ver Hisgalut, que es Apocalipsis 1. Alabado es Yahshua HaMashiach. 1:8. Y aquí también hay un error en la traducción, porque Yahshua es judío, divino, él es judío. Entonces, alfa y omega no son las letras correctas, son griegas. Dice, yo soy el Aleph y el Tav, principio y fin, dice el Adón, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alabado es su nombre. Entonces tú puedes poner ahí en lugar de alfa, no es alfa, porque él es judío, él es divino. Aleph y Tav. Tav. La Tav es parecida a la Hei, nada más que tiene un dibujito más grueso en esta parte, para los ajim que han ido estudiando las letras hebreas. Entonces, si nosotros queremos decir principio y fin, Aleph, Tav, dibujamos, recuerda, derecha, izquierda, Aleph, y dibujamos una Tav, así, después, por eso les digo, si quieren, mañana vamos viendo eso, ya en la práctica. Dice el verso 11, ¿sí lo tienen ahí? Apocalipsis 1, que decía, yo soy el
Aleph y Taf, el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 Kehilot, que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a Apocalipsis 22:13. Entonces yo dije que la letra Taf en el antiguo hebreo tiene la forma de una cruz, pero inclinada. Apocalipsis 22:13. Cuando lo tengan me dicen, amén, mis amados. Yo soy el Taf, Aleph y el Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Ahora, les recomiendo escuchar el tema Brit Hadashah, el nuevo pacto. Ya dentro de poquito, la semana que entra, primeramente el Eterno, y menos en Hashem Yahweh, va a estar en la página de internet. Pero tú ya despuesito puedes conseguirlo porque quiero que entiendan bien qué es lo que dice Yohanan, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Si no se le entiende lo que dice Juan 1, no se le entiende tampoco nada de todo el nuevo pacto. Yohanan 1. Porque si yo ahorita lo explico, entonces me voy sobre ese tema y entonces descuidamos la parasha. ¿Amén? Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir, anótenlo. Y mañana los que tienen Biblia, la Torah original de hebreo español, pasen por favor a la oficina pastoral. Las letras Aleph y Taf significan et, juntas, et, juntas. Y entonces, en gramática hebrea, es un indicador del objetivo definido directo de una frase. Ahora tú vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, sabemos que en gramática hay artículos determinados y artículos indeterminados. Artículos determinados es el, la, los, las. Y artículos indeterminados es un, una, unos, unas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Bueno, si no te lo quieres aprender no dices, no, pues yo no tengo esa capacidad para aprenderme todo eso, lo que sí te voy a decir es algo que te vas a gozar, mi amado, mi amada. Cuando en el principio, en Bereshit, en el Pasuk 1, viene la frase, ahorita lo vas a escribir para que veas cómo dice el original en hebreo, y viene et, y después se vuelve a repetir et, y después se vuelve a repetir et cuando se crea la luz. Y et se escribe Aleph y Taf. Entonces, el nombre o digamos, uno de los atributos de Yahshua está desde el primer pasuk. Desde el primer pasuk está Yahshua. Bendito es su nombre. Por eso decíamos que desde el principio, en Bereshit, creó todo, pero me refiero a la sustancia. Pero vamos a ver que Yahshua no es creación, Él es eterno. ¿Amén? Entonces la persona que no entiende, por eso mencionábamos hace tiempo, vamos aprendiendo de varios morés, no somos los únicos ni los mejores, y lo digo con toda humildad y con toda sinceridad. Pero las personas que no entienden qué es un Aleph y qué es un Taf, y por qué el Pasuk 1 y por qué el Pasuk 2, y empiezan, que ustedes por qué dicen Yahshua HaMashiach y que por qué guardan el Shabbat. Mejor ni alegar con ellos, no saben nada. Si nosotros no sabemos nada, menos ellos. Entonces es cuestión de contender con gente necia que no quiere entender lo que es la verdad. ¿Amén? Ahora, anoten esto, como dice Bereshit bara Elohim. Bereshit, así como suena. V-E-R-E-S-H-I-T. Un espacio. Vara, pero con B grande. Lo correcto es B labial. Después un espacio. Elohim. Dice Bereshit, bara Elohim, y ahí aparece et en tu Tanaj original. Y entonces ahí está un Aleph
y un taf. Y ahí está Yahshua. Aleluya. Desde el primer pasuk. Amén. Ahora, entonces dice, Bereshit bara Elohim et. Y luego dice, Hashamaim, Hashamaim. Anótalo, Hashamaim. Y luego dice, Ve, y luego vuelve a aparecer otra, et. Ve quiere decir como si fuera Y en español. Hashamaim, ve et. Otra vez está un alef y un taf. Y luego dice, Haaretz, Aretz o Eretz, que significa tierra o país, pero más bien es Aretz o Atamá. Entonces, lo que dice ahí, en el principio, a ver, vamos a ver en tu Biblia, en Bereshit 1:1. Bereshit bara Elohim et Hashamaim be et haaretz. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero está utilizando un artículo, et. Pero ese artículo tiene un trasfondo. Está el atributo de Mashiach Yahshua, desde el primer pasuk. Entonces, para que se le entienda, hay personas que no van a estar de acuerdo, no tú, pero personas que no van a estar de acuerdo con esta administración, porque no creen en Yahshua como Mashiach. Y vamos a orar para que crean en Yahshua como Mashiach. En el principio creó Elohim Yahshua. Baruch Hashem, Yahweh. Los cielos, y vuelve a aparecer Yahshua, y la tierra. Ahora, no solamente es esto la profundidad, por lo tanto, Aleph y Taf quiere decir Mashiach. No se escribe así realmente pero es el atributo, es el principio y el fin. Por eso vimos Hisgalut 1:8, 1:11, etc. ¿Amén? Entonces, Aleph y Taf, Mashiach, por medio del cual la creación vino a ser. Por medio del cual, de Mashiach, Yahshua, la creación vino a ser. Entonces, Yahshua HaMashiach no es el principio de la creación, como dicen los testigos de Jehová. No es el principio de la creación, porque Él es eterno. Este pasuk, hermano, el primero, no lo saben los testigos de Jehová. Y se ponen a decir una serie de cosas y de información, que esto, que el otro. No están entendiendo la profundidad del primer pasuk, y menos si no saben qué es Aleph y qué es Taf, están bien perdidos y oramos por ellos, los amamos, porque queremos que vengan a la verdad. ¿Te das cuenta cómo engañan las sectas? Aquí en el primer pasuk está Yahshua. Por eso quiero que pasen mañana, vuelvo a repetir, los que tienen su Tanaj original. Ahora, luz, cuando el Eterno crea luz, aparece otra vez et. Aparece otra vez Aleph y Taf, por eso quiero que traigas tu marcatextos. Y la luz es el Mesías. No está hablando aquí entonces, fíjate muy bien, no está hablando del sol en el verso 3. Sea la luz y apareció el sol. No, eso es después. Si tú lo ves, eso está hasta el verso 14. Si no es Mashiach, Yahshua. Pero no es que Dios, por así decirlo, para que se entienda más claro, no es que Dios creó a Mashiach, Yahshua. No, es que Él es la luz. Aleluya. Entonces, si tú y yo no entendiéramos que tenemos que estar en luz, porque la luz es buena, y ni siquiera el Eterno dice algo sobre las tinieblas, sino que solamente las separa, entonces tú y yo tenemos que estar en la luz, y la luz es Yahshua HaMashiach. Et Aleph
Taf. Amén. Amén. Baruch Hashem Yahweh. Ahora, vuelvo a recordar esto, que el sol y la luna fueron creados el cuarto día, no el primero. No el primero. La encarnación de la luz fue en el cuarto milenio. Y así fue que Yahshua HaMashiach nace en el cuarto milenio. Eso ya lo hemos ministrado en muchos estudios. La profecía se ve desde el principio, cuando los Bnei Israel se encuentran atrapados entre el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, y los egipcios. Adonai Yahweh reprende a Moshe. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los Bnei Israel que marchen. Entonces, vamos a Éxodo, a Shemot 14:15. Shemot 14:15. ¿Quién se va gozando? Shemot 14:15. Pongan mucha atención a las parashot. Son muy hermosas, pero son muy profundas. Éxodo 14:15 dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los Bnei Israel que marchen. Dice que siguieran adelante. Aleluya. Ahora, fíjate muy bien. Lo reprende. Unos dirían, bueno, ¿por qué reprendió Yahweh a Moshe? Si era un buen siervo. Lo reprende porque Moshe sabía del poder de Elohim de separar las aguas. Porque en Bereshit está. Aleluya. Baruch Hashem, Yahweh. ¿Quién se goza, mis amados? Entonces le dice, marchen, que marchen. Ahora, ¿por qué lo reprende? Vuelvo a repetir. Porque Moshe sabía del poder de Elohim de separar las aguas. Ahora, pongan mucha atención, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Tú crees en los milagros? ¿Crees que Yahweh es el Todopoderoso? Entonces, ¿por qué no guardas el Shabbat? ¿Por qué no has clamado al Eterno para guardar el Shabbat y piensas que Él no te puede sostener? ¿Por qué no venir a las Moadim? ¿Te das cuenta? Decimos que creemos, pero al mismo tiempo la gente duda y tiene miedo y no quiere dar el paso. Y si Yahweh me falla, no, Yahweh no falla. Él es perfecto. Cuando tú vayas llenándote de las parashot de la Torah, vas a ver que, por eso digo, a veces me desespero un poquito, muchos no han entendido la clase del Elohim que se predica acá. Aquí se predica al Todopoderoso. Y si la página, bendito es su nombre, ya está en 52 idiomas, es porque van a entrar rusos, es porque van a entrar checoslovacos, es porque van a entrar mucha gente. ¿Lo crees? Alábale porque Él vive. Es así, van a entrar. De Él es la obra, no nuestra. Aleluya. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver Bereshit capítulo 1, versos 6 y 7. Esto lo sabía Moshe y entonces por eso Yahweh lo reprende. ¿Quién tiene Bereshit capítulo 1, versos 6 y 7? Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Aleluya. Aleluya. Entonces Moshe dudó, ¿qué vamos a hacer? Pero no lo estoy criticando, no estamos juzgando a Moshe. Esto fue escrito para que tú y yo aprendamos a no dudar del Eterno. Ahora, ponle si quieres como un subtítulo, siguiente revelación. Vamos a Bereshit 1, 26 y 27. ¿Quién tiene Bereshit 26 y 27? Entonces dijo Elohim, hagamos, y así está en plural,
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí se basan los cristianos para decir, ya ven, si existe la Trinidad, hay tres dioses. El Padre estaba hablando con el Hijo, y el Hijo estaba hablando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla con el Padre, y entonces estaban poniendo de acuerdo para ver cómo iban a creer. No tiene nada que ver eso. Ese es un error fatal, un error fatal. Hagamos está incluyendo a las huestes celestiales, a las huestes celestiales. Los ángeles, los malachim, son criaturas de Elohim muy parecidas a los humanos. No tienen alas, los malachim, los ángeles. Hagamos, entonces, está hablando incluyendo a las huestes celestiales, incluyendo a los ángeles. Ahora, ¿puedo continuar? Cuando dice nuestra imagen es cualidades como razón, personalidad e intelecto. Los malachim tienen razón, raciocinio, tienen personalidad y tienen intelecto. Por eso Hashem Yahweh, Yahshua, Hamashiach, dijo, hagamos, pero estaba incluyendo a los malachim. Ahora, en el Pasuk 27, ¿tienes el 27? Y creó Elohim, aquí no dice y crearon, no dice en plural, y dice y creó, porque Elohim es uno, Isma, Israel, Adonai, Elohim, Yahweh, Adonai, Echad. Baruch Hashem. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Bendito es el Eterno. Entonces no dice crearon, no dice crearon. Ahora, Elohim es espíritu. Por lo tanto, no quiere decir que tengamos la apariencia de Yahweh, aunque Yahshua, Yahweh, se hizo un Mishkan y habitó aquí entre nosotros. Por eso quiero que escuches el Brit Hadashah. Brit Hadashah, así se titula el disco, la grabación. Entonces decía yo que Elohim es espíritu, por lo tanto no quiere decir que vamos a tener la imagen, la apariencia de Yahweh como Él. No. A la imagen también se refiere a tener dominio sobre la creación. Dominio sobre la creación. Eso se lo dio a Adán y Java, Eva. Dominio sobre la creación. Ahora voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir. En estos últimos tiempos, por eso te he invitado durante estos años, santidad, kedushá, 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 quítate todos los pecados, quítate todo, porque el Eterno en los últimos tiempos, escucha bien cómo se van a poner las cosas, el Eterno a los piadosos, ya lo leímos en el Tehilim, a los kadoshim, a los santos, a los puros, a los que no juegan con la Torah, a los que están totalmente consagrados, nos va, bendito es su nombre, a dar dominio sobre la naturaleza. ¿Por qué Eliyahu hacía esos milagros? ¿Por qué Shaul hacía esos milagros? Por la viajad, la comunión con él. Y entonces eso abre las ventanas, estoy hablando algo más fuerte todavía. Abre las ventanas de los cielos y entonces es cuando surgen los milagros. Aleluya, aleluya. Y eso solamente sucede en un Bené Israel de la cabeza a los pies, con todos los pactos, incluyendo la circuncisión, no en los desobedientes. Por eso he ministrado que toda la quejilá, los varones, y no solamente de acá de Gozo y Paz, Ganab y Shalom, sino de todas las quejilot donde se van abriendo, vayan entrando al pacto que hizo con Abraham. Después voy a dar un tema por qué Eliyahu pudo hacer esos milagros. ¿Por qué Eliseo? Porque fueron hombres y también mujeres que profetizaban, las hijas de Felipe, que dejaron todo por seguir a Yahweh. Pero si tú no quieres dejar tu lashon hará, tu lengua viperina contra el hermano y todo el tiempo no cumples, vienes, no vienes, ¿cuándo? Ni pienses eso. Pero ya el tiempo está cerca. Y el Eterno ya empezó a levantar varones con fuerza y con poder. Bendito es su nombre.
Esto nada más es un paréntesis, mis amados, lo vamos a necesitar. Ahora, decía yo que a la imagen también se refiere a tener dominio sobre la creación. A Adán lo puso en el jardín para adornarlo y conservarlo. Y mira lo que está haciendo la humanidad acá. Quita árboles, tala árboles, mata animales, etc. Hacen lo que se les antoja. Si Adán lo puso para adornar el jardín y conservarlo. Vamos a Bereshit 2, versos 7 y 8. Aleluya. ¿Quién tiene el 2, 7 y 8? Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces el polvo es sustancia que ya estaba creada desde el primer día. Valga la redundancia de la creación. Y sopló en su nariz aliento, ruaj, de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, vemos que la sustancia del hombre no es una creación nueva. Vemos que la sustancia del hombre no es una creación nueva, sino otra distinción y separación de parte del Creador. Dice en el verso 7, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo. Entonces ya estaba la sustancia. Entonces no es una nueva creación en cuanto la sustancia ya estaba desde el primer día de la tierra y sopló en su nariz ruaj. Entonces vemos, vuelvo a repetir, que la sustancia del hombre no es una creación nueva. La sustancia, no el hombre, la sustancia. ¿De dónde tomó la sustancia Yahweh? ¿Del qué? Del polvo. Esa es la sustancia. Entonces no es una nueva creación, sino otra distinción y separación de parte del Creador. Así como el Eterno va a separar los cabritos de las ovejas, así como va a separar el trigo de la cizaña, así Él siempre se ha distinguido. Por eso, así, en los últimos tiempos, Él solamente va a sustentar, a cuidar a aquel que se haya separado del pecado y esté en la luz, como Él lo ministró desde Bereshit, 3 Pasukim. Aleluya. Los orgullosos, los pedantes, los amargados, los que no perdonan, los rencorosos, los que todavía siguen atados a su televisión mundana, a su música mundana, los que no quieren guardar Shabbat, los que no quieren venir a las fiestas, los que se rebelan ante el nombre verdadero, Yahshua HaMashiach es su nombre, esos van a estar en tinieblas. Están en tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso dice la Tanaj. Ahora, la Torah enseña que para hacer a la mujer, Yahweh hizo otra distinción y separación. Otra distinción. La sustancia de la mujer ya estaba desde el primer día de la creación. Pero Él quiso distinguir y separar y entonces creó a la mujer. En Bereshit 2:21, cuando lo tengan me dicen amén. Yo voy a leer hasta el 25. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, a pesar de que estaban desnudos, porque había inocencia. Aquí aprendemos que la mujer es creada para ayudar al hombre a portar la imagen de Yahweh. Pero la sustancia de la mujer fue creada el primer día. Eso tú lo encuentras entonces en el 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La sustancia del polvo. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Ahora, hombre en hebreo es ish, I latina, SH en la fonética. Y se escribe con una yot. Aquí está la letrita.
la letra pequeñita, Yod. Ish, hombre, Yod. Y mujer es Isha, Isha. I-S-H-A. Y se escribe con una Hei. Hei. En el bendito nombre. Hei. 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 Yod. Hei. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Hei. Yod. Hei. Yod. Yod. Yod, Hei, Bat, Hei. Yod. Hei. Repite conmigo. Yod. Hei. Yod. Hei. Yod. Hei. Hombre, mujer. Ahora, pongan mucha atención, voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir también. Por eso nosotros no somos cabalistas. Algo de que enseña la cábala es que el Eterno, dicen ellos, tiene atributos masculinos y femeninos. Esa es una aberración, mi amado. Él es varón de guerra. Aleluya, aleluya. Entonces por eso nosotros estamos de acuerdo con la cábala. La cábala dice cantidad de barbaridades. Bueno, entonces la lección Ish, Isha, es una forma corta de Yahweh. Yod, Hei, Bab, Hei. Pero entonces nada más Yod, Hei. Ish, Isha. Ish, Isha. Hombre, mujer. Y lo ministrábamos hace 2 años aproximadamente. Lo maravilloso de la Torah es que cuando un hombre, pongan mucha atención, cuando un hombre y una mujer santamente, católicamente, se unen en una relación sexual por amor, Yahweh está presente. Aleluya. Esto es algo que ni siquiera podemos imaginar. Ya lo ministrábamos hace 2 años. Ish, Isha, Yod, Hei, forma corta de Yahweh. Entonces, cuando un hombre y una mujer en un kadosh matrimonio tienen relaciones sexuales por amor, Yahweh se hace presente. Tremendo. Los que nos dedicamos a estudiar Torah ya en serio, y digo en serio porque hay muchos que lo toman a broma, a nivel mundial, todo eso lo sentimos en un kadosh matrimonio. Yahweh se hace presente. Él es hermoso. Pero no así en los Goyim. No así en los Goyim. Ahora, ¿por qué se hace presente Yahweh? Porque de esa unión saldrá un ser con la imagen de Yahweh. Aleluya. Aunque ya con la imagen de Adán. Y eso lo vamos a ministrar después. Entonces, la mitzvah, el mandamiento es multiplicarse, no planeación familiar. Por eso los matrimonios que se han ido casando, lógico, aquí en las bodas, aquí en esta quejilá, se casan para amarse ante Yahweh, para tener sus relaciones amorosas, no pasionales de animales, sino amorosas, porque son agim, hermanos, en Yahshua. Y entonces Yahweh se hace presente y de ahí saldrá alguien con la imagen de Yahweh. Es algo hermoso, es algo muy profundo. Y entonces les decimos, nada de planificación familiar. Nada. Eso es ir en contra de la mitzvah de Yahweh.